puedan estructurar ese tipo de proyectos. Y vuelvo, discúlpame, y vos comentabas que el límite eran 50 megas, porque esos son pequeños aprovechamientos hidroeléctricos donde vos tenés una turbina de paso, etcétera. Esto no entraría, pequeños aprovechamientos hidroeléctricos no entraría como una central de rebombeo. Donde en Argentina hay centrales de rebombeo y un estudio es entender si se necesita algún revamp, algún reacondicionamiento de estas centrales y la potencialidad que existan de estas centrales, sea cual sea la tecnología, sea si es solar, si es eólica o cualquier otra fuente de generación de energía eléctrica que permita efectuar ese rebombeo, ¿no? Perdón, la última pregunta acá. Hola, perdón, pregunta corta. Dentro del mercado privado que mencionaste, el año que viene que van a para la distribución de energía, ¿en qué provincias planean aplicarlo? Como hoy está Santa Fe, ¿lo van a hacer gradual a nivel nacional? En realidad hay dos aspectos distintos. Lo que es el mercado privado de contratos de generadores que estructuran proyectos con grandes consumidores, eso es, obviamente ese proyecto puede estar en cualquier parte del país, siempre y cuando estén conectados al sistema interconectado nacional. Y por el otro lado está la ley de generación distribuida, o sea, el marco regulatorio de la generación distribuida, que es o bien la posibilidad de generar en una industria, en una gran superficie comercial o en un hogar, la posibilidad de generar energía para su autoconsumo y el excedente poder entregarlo a la red, sea cual sea el marco, sea feed-in tariff, sea net metering, sea net billing, etc. Obviamente Argentina es un país federal donde las provincias tienen que adherirse a esas leyes para poder ejecutarlas o ser ejecutadas en las provincias. Como todo proyecto, como toda ley aprobada, va a tener un inciso que diga, se invita a las provincias a adherirse y en función de que esa provincia se vaya adhiriendo o adhiera a la ley, va a poder implementar este sistema no solo regulatorio, sino de fomento que tenga aparejado la ley de generación distribuida. Bueno, eximimos al ingeniero Morrone y le agradecemos, pues se tiene que retirar y que tenga muy buenas ofertas, renovar 1,5. Bueno, y si no les molesta, le pedimos al licenciado Lo Supone que habla de generación distribuida, que es algo muy cercano a lo que habló el ingeniero Morrone. Sí, buenas tardes. Ha sido una tarde en la que hemos aprendido muchas cosas hoy. Una de las primeras cosas que hemos aprendido es que esto se logró, este avance que estamos discutiendo hoy, se ha logrado gracias al consenso y al trabajo liderado por el Gobierno Nacional, pero el consenso y el trabajo de la industria y también del sector político, hay que decirlo. Muchas de las leyes que hoy se están implementando, y en particular, por ejemplo, la que dio como resultado el programa de Renovar este año, fue una ley votada el año pasado y una ley que fue producto de un legislador del Frente para la Victoria. Y esto lo digo, yo trabajo soy el jefe de asesores de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación, trabajo con el presidente de la comisión, que es el diputado Mario Barleta, y si bien tanto el diputado como yo somos de un partido político que integra Cambiemos, del radicalismo, tenemos que decir que venimos trabajando durante todo este año en trabajos conjuntos y trabajo muy serio con los dirigentes de la oposición y con la industria, que ha venido varias veces al Parlamento a charlar con nosotros y a darnos sus pareceres y a discutir en algunos casos. Pero simplemente quiero recalcar eso antes de avanzar, porque tiene mucho que ver con lo que voy a decir ahora. Una de las cosas, una de las patas que está faltando en términos legislativos para que la Argentina empiece a caminar y a ponerse al día con el resto del continente, por lo menos, no hablemos ya del mundo desarrollado, pero sí con el resto del continente, es esta ley de energías distribuidas que estamos discutiendo en la Cámara de Diputados de la Nación.
Y hay que decirlo, hay diferentes posiciones, pero la verdad es que nosotros hemos visto de que los legisladores discuten en función de sus ideas, pero en función del bien común. Y esto hay que decirlo independientemente del sector político del que son. Y también independientemente, sí, de que sean oposición, y una medida de esta, por supuesto, la gente la va a recordar que pasó en el gobierno de Macri, pero los legisladores del Frente para la Victoria que están discutiendo esta ley en particular, no voy a hablar de todas las otras leyes, pero no están pensando con esa mentalidad, y eso lo quería decir porque mal haría yo en tratar de sumarle a la gestión que yo personalmente apoyo, que es la del presidente Macri, de Cambiemos, se quede con todos los laureles de un trabajo que en realidad es de una comunidad, ¿no? Dicho sea esto, quiero avanzar en contarles qué es lo que está sucediendo en el Parlamento con estos proyectos de ley de generación distribuida. Una de las cosas en las que nos pusimos de acuerdo es en esta definición, que creo que es importante que todos la tengamos en cuenta, porque esta ley no va a resolver todos los problemas, pero ¿cuál es una de las cosas que sí puede resolver? Si yo quiero tener paneles fotovoltaicos en mi casa, van a generar energía en la cual en alguna parte del día me va a sobrar. No, es muy costoso todavía, el ingeniero Macarone recién nos contaba que estamos esperando que haya desarrollos en la industria del litio, por ejemplo, que nos va a permitir acumular mucho más de lo que estamos acumulando hoy. Pero hoy y el año que viene todavía eso no sucedió. Y lo que es necesario es que se pueda vender esa energía al resto de la red. Si esto no se puede hacer, no se puede recuperar la inversión que sale poner los paneles solares. Para hablar concretamente, ¿cuánto sale poner 14 metros cuadrados de paneles solares en una casa? Que es más o menos el promedio. Hoy en Argentina está en un costo entre los 110.000 y los 120.000 pesos con la instalación y los cables. Con una energía subsidiada como tenemos hoy en la Argentina todavía, todos conocemos qué es lo que está pasando con la discusión de las tarifas, pero hoy todavía tenemos una energía subsidiada, es imposible recuperar esos 120.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Independientemente del tema de las tarifas, que ese tema no lo vamos a tratar porque tampoco es un tema del Parlamento, es un tema del Poder Ejecutivo, la generación distribuida permite que ese excedente de energía que es generado durante picos del día pueda ser vendido a la red. Y esto hoy en la Argentina, a nivel nacional, todavía no está permitido. ¿Cuáles son los beneficios de permitir esto? Algunos de los beneficios están acá. Para mí, algunos de esos beneficios es muy importante. Por ejemplo, que desde el punto de vista ambiental reduce emisiones de gases de efecto invernadero. Eso es muy importante. Pero lo más importante es que permite cambiar el paradigma de la generación de la energía y permite que el usuario se transforme en generador de energía, lo cual le da un cambio radical en su concepción de lo que la energía vale. Y este es el principal punto que estamos discutiendo en el Parlamento. Una de las cosas más interesantes de esta ley es que la gente va a saber cuánto le sale generar la energía, por lo tanto va a generar un cambio cultural, y esto estamos convencidos que es así porque así sucedió en Europa, que va a hacer que haya un uso más racional de la energía, que esto en Argentina, producto de muchos años, no de la última gestión, sino de muchos años, nunca se tomó en cuenta. Hay dos modelos en los proyectos, de todos los proyectos de ley que tenemos en el Parlamento, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, hay básicamente dos grandes modelos, ¿verdad? Que son estos dos, el de tarifa diferencial o el de balance neto. El de tarifa diferencial propone que aquel que quiere invertir en esos paneles, por ejemplo, puede recuperar su inversión en un plazo perentorio, es decir, le da a la energía excedente que vuelve a la red o que deposita o que envía a la red de su propia generación, va a recibir el pago
va a recibir el pago de lo que a él le saldría comprarla más un porcentaje adicional que cubriría el Estado Nacional, de acuerdo a lo que estamos discutiendo en los proyectos de ley. Eso haría que la ecuación que nosotros tenemos hecha es que si estamos hablando de una mejora en ese precio de alrededor del 20% durante 5 años, se podría recuperar, independientemente de la discusión de las tarifas, se podría recuperar la inversión de los 100.000 pesos. Es decir, 5 años, que esto es lo que ha pasado en Alemania. Este es muy parecido al modelo alemán. Alemania, si bien este año fue superada por China en megawatts generados por energía fotovoltaica, sigue siendo todavía, porque el gobierno chino es completamente diferente su estructura al gobierno alemán, y la participación de la gente es totalmente diferente. Nosotros nos podríamos comparar en eso más a Alemania que a China, porque China es una decisión de un buró político, y en Alemania ha sido decisiones de millones de usuarios lograr este avance. Son dos cosas completamente diferentes. Por eso es que el modelo alemán es un modelo que particularmente nos gusta un poco más. Ahora, ¿cuál es el otro modelo, el del balance neto? El modelo del balance neto existe en Argentina en varias provincias hoy, pero no permite, tomando en consideración que el precio de la energía en el hogar todavía está subsidiado, no permite que eso se vuelva a recuperar en un plazo perentorio. Ahí tienen ustedes algunos de los argumentos. El único ahorro importante es en la boleta de la luz, digamos, pero no hay recuperación de la inversión. Eso lo que produce, entre otras cosas, es que la energía, es que la industria no se mueva, ¿verdad? Es decir, uno va, compra y, bueno, lo único que voy a lograr es tener mi energía más barata, pero no hay un movimiento, no genera un movimiento que desarrolle la industria nacional, que eso es lo que este gobierno tiene como prioridad. Esta son la situación nacional. Tengo que decir que la provincia de Buenos Aires fue la primera que avanzó sobre esto, pero no fue una ley, sino que fue un decreto. Un decreto sobre una ley de energías, lo que permitió que existan algunos emprendimientos. Hoy están en Córdoba, en Jujuy, están discutiendo, hoy temprano me decían que en San Juan también. Ahora, quiero ir a través, para ir acelerando un poco, porque yo sé que el día de hoy fue bastante largo para ustedes y todos quieren escuchar a los otros expositores hoy. Vamos a través de los distintos proyectos que tenemos en el Congreso. Está el del senador Cobos, que plantea un modelo de tarifa diferencial, no plantea ningún beneficio extra. El senador la senadora García Larraburu tampoco, si bien es de balance neto, tampoco tiene beneficios extra. El senador Pino Solanas, por la Capital Federal, sí tiene varios beneficios. A la instalación, a la compra de los equipos. Si ustedes lo ven, ahí está bien claro cuáles son algunos de esos beneficios. Quiero decir que el proyecto del senador Solanas no está en discusión porque no llegó nunca todavía hacia la Cámara de Diputados, y como ustedes escucharon hoy al subsecretario Morrone, lo que se está esperando es que de la Cámara de Diputados salga un proyecto con consenso para que después vaya al Senado y después se transforme en ley de la Nación. O sea que este proyecto del senador Solanas no está en discusión, pero algunos de